Evangelio de hoy. Martes 2 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Os digo que muchos profetas y reyes quisieron verlo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La calma después del envío. El pasaje que contemplamos sucede justo después del regreso de los 72. No es un discurso público ni una lección retórica. Es un momento íntimo en el que Jesús recoge testimonios, ora y expresa su gozo. Ese cuadro de recogimiento es crucial. La revelación no aparece en la prisa sino en la quietud. Cuando la misión concluye, surge la necesidad de interpretar lo recibido y ponerlo en relación con la presencia del Padre. Este instante de recogida nos enseña que la vida espiritual combina salir al encuentro y volver al silencio. La acción y la contemplación se entrelazan. El que anuncia debe regresar a la fuente para comprender qué ha acontecido. Y el que contempla debe dejar que la experiencia madure en oración. La primera lección, entonces, es la de aprender a detenernos para escuchar el eco de lo que hemos hecho. No se trata de autoelogio, sino de conversión de la experiencia en reconocimiento de la obra de Dios. Cuando esto ocurre, la sorpresa se transforma en agradecimiento, y la misión en don compartido. La alegría de Jesús, alegría en el Espíritu. La alegría que surge en Jesús no es un entusiasmo superficial. Nace en el Espíritu y revela la hondura de su comunión con el Padre. Él se regocija porque percibe que el reino avanza, que la palabra está siendo eficaz, y que los pequeños han sido receptivos. Esta alegría es indicio de que Dios no es mero panorama teórico, sino vida que se hace efectiva en el mundo. Su regocijo nos enseña que la verdadera felicidad cristiana no depende del éxito visible sino de la constatación de la presencia divina en los hechos. Esa alegría instructiva nos lanza a preguntarnos por la fuente de nuestro propio gozo. ¿Surge de logros personales, de reconocimientos sociales o de la experiencia de ser sostenidos por Dios? Jesús nos muestra que el gozo genuino brota cuando reconocemos que somos instrumentos frágiles atravesados por una acción más grande que nosotros. El secreto de la revelación, los pequeños como destinatarios. Cuando Jesús afirma que el Padre ha ocultado estas cosas a los sabios y las ha revelado a los pequeños, no está haciendo una condena sociológica, sino indicando una lógica espiritual. Ser pequeño no equivale a menos inteligencia ni a incapacidad. Es una actitud del corazón. Necesidad, pobreza interior. Capacidad de asombro y disposición a recibir. Los sabios que se valen de su propio prestigio
Y se creen autosuficientes pierden la condición de receptor. Los pequeños, en cambio, encarnan la humildad que hace posible la gratuidad de la revelación. La elección de Dios por la pequeñez destruye la lógica humana del mérito y nos libera del miedo a no ser suficientes. No somos excluidos por falta de talento. Somos invitados a abrir el corazón. En esa apertura se aloja la posibilidad de recibir lo que de otra forma resultaría inaccesible. La intimidad del Padre. La gratuidad del don, la revelación no se compra. La revelación, tal como la presenta Jesús, no obedece a una ley de mérito. No es un trofeo para los más preparados, sino un regalo que brota de la voluntad del Padre. Esta verdad reconcilia con la experiencia de muchos que han sentido la llamada sin haberla buscado por medios humanos. La gratuidad implica una liberación doble. Libera al hombre de la compulsión de ganarse la gracia y libera a Dios de ser concebido como juez que premia únicamente lo visible. La relación con Dios se convierte en un diálogo de don, donde la primera palabra siempre pertenece a quien ama. Aceptar la gratuidad es entrar en un estado de confianza donde no todo depende de nuestros esfuerzos. Al mismo tiempo, no es licencia para la indiferencia. Reconocer que todo esto nos empuja a responder con agradecimiento y fidelidad. La alegría que nace del reconocimiento interior. Cuando Jesús exclama su oración de alabanza, no lo hace desde un gozo superficial ni desde la emoción pasajera del momento. Su alegría brota de un reconocimiento interior profundo. La certeza de que el proyecto del Padre se está abriendo camino. Aún en medio de resistencias, incomprensiones y límites humanos. Este gozo revela una clave interior que todos necesitamos cultivar. La capacidad de ver más allá de lo inmediato. De reconocer la presencia de Dios incluso cuando no todo parece perfecto. Y de celebrar los pequeños brotes del reino que germinan silenciosamente en lo cotidiano. Esta mirada permite que el alma encuentre su descanso no en los resultados visibles, sino en la fidelidad del Padre, que actúa en lo escondido y opera maravillas en lo sencillo. La mirada del Hijo que abraza la pequeñez humana. La oración de Jesús está cargada de ternura. Él mira a los discípulos y reconoce en ellos la pequeñez que abre caminos. Sus corazones sin pretensión, su apertura para aprender. Su disponibilidad para dejarse guiar. Su capacidad para creer incluso cuando no comprenden todo. Jesús celebra esa pequeñez como una puerta para el Padre. Y al hacerlo, nos muestra una lección vital. No debemos temer nuestra fragilidad. Lo que el mundo considera carencia, Dios lo considera espacio. Lo que el mundo descarta como insignificante, el Padre lo recibe como ofrenda. La pequeñez, lejos de ser obstáculo, es el terreno donde la gracia encuentra descanso. Quien acepta serenamente su limitación está más preparado para recibirlo, que trasciende toda lógica humana. La revelación como acto de intimidad más que de conocimiento. Este pasaje subraya que conocer al Padre no es acumular información religiosa ni manejar grandes conceptos espirituales. Conocer al Padre es entrar en una relación. Es un acto de intimidad, no de instrucción. Jesús nos introduce en el misterio. No por superioridad humana sino por comunión divina.
Nadie se acerca al Padre por su propio esfuerzo. Nos acercamos porque el Hijo nos lleva. Porque Él abre la puerta. Porque Él conoce el camino hacia lo profundo de Dios. Esta verdad es un bálsamo. Para quienes se sienten incapaces o indignos, no necesitamos lograr un nivel espiritual perfecto para acercarnos. Basta dejar que Jesús nos tome de la mano y nos conduzca hacia la luz. La revelación no se conquista. Se recibe. Un misterio que se abre en los corazones dispuestos. El texto remarca que la revelación no depende del mérito, sino de la disposición interior. El Padre no oculta por castigo ni revela por favoritismo. Simplemente, la soberbia se vuelve incapaz de ver lo que está frente a sus ojos, mientras que la humildad se vuelve transparente y receptiva a lo divino. Por eso Jesús se regocija, porque ve que el reino no depende de estructuras rígidas sino de corazones que se dejan tocar. Esta dinámica nos invita a revisar nuestras disposiciones internas. ¿Nuestro corazón está abierto o endurecido? ¿Buscamos entender para creer o creemos para comprender? La revelación llega cuando dejamos de resistir y empezamos a permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. El gozo del que descubre que su misión está dando fruto. Los 72 regresan sorprendidos por lo que han vivido. Y Jesús recoge sus experiencias con serenidad, elevándolas al Padre. Él entiende que cada pequeño acto, cada palabra proclamada, cada gesto de servicio, ha abierto un espacio para que el reino se haga visible. El gozo que Jesús expresa es el gozo del sembrador que ve brotar la semilla. No se trata de triunfo sobre los adversarios ni de éxito humano, sino de la constatación de que el amor ha comenzado a echar raíces. Y así, este pasaje enseña que cada misión, por sencilla que sea, está llena de sentido cuando se realiza desde la obediencia interior y la pureza de intención. El fruto es de Dios, pero el gozo se comparte. Una invitación a valorar lo que hemos recibido. Cuando Jesús afirma que muchos desearon verlo, que los discípulos ven y oír lo que ellos oyen, despierta en ellos una conciencia profunda de gratitud. No se trata de despertar orgullo, sino responsabilidad. Ellos no son mejores que los profetas. Simplemente han sido testigos de algo que supera todo presagio. Ese privilegio tiene un peso espiritual. Lo recibido debe cuidarse, valorarse, protegerse. En la vida de fe, lo habitual corre el riesgo de volverse invisible. Jesús nos exhorta a no permitir que la familiaridad con lo sagrado lo convierta en rutina. Lo que hemos recibido es tesoro, y como tal, merece contemplación, asombro y dedicación cotidiana. El reino como un regalo que transforma la mirada. El pasaje nos conduce hacia una conversión de la mirada. Jesús invita a ver la realidad con ojos nuevos, capaces de descubrir lo que los grandes de este mundo no perciben. La pequeñez, la humildad, la apertura se convierten en lentes que permiten contemplar lo divino en lo humano. Y cuando la mirada cambia, cambia también la forma de relacionarnos. Dejamos de buscar control y empezamos a abrazar confianza. Dejamos de exigir garantías y empezamos a caminar desde la fe. Este cambio interior produce una libertad y una paz que no dependen de las circunstancias, porque brotan de la certeza de saberse sostenidos y guiados por un Dios
que se deja encontrar en lo simple. La revelación como camino de transformación. Conocer al Padre transforma. No es un conocimiento que queda en la mente, sino una experiencia que afecta la manera de vivir, decidir, actuar y amar. La revelación provoca una reorganización interior, un reordenamiento de prioridades, un desplazamiento de la voluntad hacia el bien. Jesús se alegra porque ve que sus discípulos comienzan a cambiar desde dentro. La revelación no se queda en palabras, sino que se vuelve vida encarnada. Este pasaje invita a revisar si nuestra relación con Dios está transformando nuestra existencia, o si se ha quedado en ideas. La revelación auténtica no puede dejar a nadie igual. Siempre provoca movimiento, crecimiento, apertura. El discipulado como lugar de encuentro entre historia y promesa. Jesús recuerda a los discípulos que se encuentran en el punto de encuentro entre lo anunciado y lo cumplido. Ellos representan la generación que ven hacer las promesas antiguas. Esta afirmación no solo indica un momento histórico, sino una verdad espiritual. Todos los que se abren al misterio entran en ese cruce entre lo que Dios ha prometido y lo que Él sigue realizando hoy. La historia de la salvación no es un relato del pasado. Es una historia viva, que continúa desplegándose en cada corazón, que se dispone a escuchar y a seguir. Quien se vuelve discípulo entra en una corriente ininterrumpida de gracia. La alegría de Jesús como modelo de plenitud espiritual. La alegría que Jesús experimenta en este pasaje no es una emoción pasajera, sino una expresión profunda de la unión plena con el Padre. Es una alegría que nace de contemplar cómo la voluntad divina se manifiesta en lo pequeño, en lo oculto a los sabios orgullosos, y en cambio revelado a los corazones humildes. Esta alegría es una invitación para cada creyente a reconocer que la verdadera plenitud no surge de los méritos personales ni de las conquistas humanas, sino de la confianza absoluta en la presencia amorosa de Dios. La alegría de Jesús revela que la auténtica espiritualidad no es pesada ni complicada, sino ligera, sencilla y llena de paz. Es la alegría de saber que el reino está cerca, que se hace visible en lo cotidiano y que sigue brotando en las almas abiertas a Dios. Este gesto de Jesús debe abrirnos a una relación más íntima con el Padre, donde la alegría no es ocasional, sino continua, fruto de sabernos amados y guiados. La humildad como puerta del misterio divino. La revelación de Dios a los pequeños no es un acto de exclusión, sino de pedagogía. Dios se comunica a quienes tienen el corazón libre de soberbia, a quienes no se aferran a sus propios razonamientos para entenderlo todo, sino que se abren con sencillez. La humildad es la clave que abre el misterio. Da al reino porque coloca al ser humano en la verdad de su pequeñez, pero también en la grandeza de ser amado por Dios. Es desde esta actitud que podemos acoger la luz divina sin deformarla, sin convertirla en un conocimiento frío, sino en un encuentro transformador. La humildad permite que la fe no se convierta en un ejercicio intelectual, sino en una relación viva, donde Dios se da y el ser humano acoge. Este pasaje nos recuerda que la revelación no depende de la inteligencia humana, sino de la disposición interior para escuchar, confiar y obedecer. La gratitud como camino para profundizar en la fe.
Jesús no solamente se alegra, sino que agradece. La gratitud es el lenguaje de quien reconoce que todo proviene de Dios. En la espiritualidad cristiana, agradecer no es un formalismo, sino una forma de situarse ante el Padre con un corazón consciente de su amor. La gratitud limpia el alma de la pretensión y la coloca en estado de adoración. Cuando Jesús agradece al Padre por revelar sus misterios a los pequeños, nos enseña que la fe se dilata cuando se vive con un corazón agradecido. Un alma que agradece está más abierta a recibir nuevas gracias, nuevas luces, nuevas comprensiones. La gratitud impide que la fe se marchite bajo pesimismos o exigencias humanas. El Padre como fuente de toda revelación. Jesús subraya que el Padre es el origen de toda manifestación divina, recordando que la fe no es algo que construimos por esfuerzo, sino un don que se recibe. Esta afirmación nos enseña a situar a Dios en el centro de la vida espiritual, reconociendo que el entendimiento de los misterios no depende solo de técnicas, estudios o métodos, sino de gracia. Esto no desprecia la razón, sino que le da su justo lugar. La razón sirve para acoger el don, pero no puede generarlo. Jesús afirma que todo proviene del Padre para ayudarnos a comprender que nuestra vida de fe es un camino de dependencia amorosa. Solo cuando aceptamos que necesitamos ser guiados podemos entrar en una relación más profunda con Él. La revelación del Padre no es una idea, es un encuentro. Y este encuentro renueva la vida interior. El Hijo como mediador del conocimiento divino. Jesús declara que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Con estas palabras, nos muestra que Él es el puente perfecto entre la humanidad y Dios. No hay acceso al Padre sin pasar por la experiencia del encuentro con Cristo. Él no viene solamente a enseñar doctrinas, sino a introducirnos en la intimidad de la Trinidad. Conocer al Hijo es entrar en una relación viva, que ilumina la existencia y transforma el corazón. A través de sus gestos, palabras y acciones, Jesús nos revela cómo piensa el Padre, cómo ama, cómo perdona, cómo espera. Conocer a Jesús es recibir una pedagogía divina que nos conduce a la verdad plena. Y este conocimiento no es intelectual, sino experiencial. Se capta en la oración, en la vida sacramental, en la caridad, en el silencio interior, en la entrega cotidiana. El don exclusivo de contemplar a Jesús. Cuando Jesús dice que muchos reyes y profetas desearon ver lo que los discípulos ven, se refiere al privilegio único de contemplar la encarnación de Dios. Ver a Jesús es contemplar el cumplimiento de las promesas. Es mirar el rostro humano del amor eterno. Esta afirmación debe despertar en nosotros una profunda reverencia espiritual. Cada encuentro con Cristo. En la oración, en el Evangelio, en la Eucaristía, es un privilegio inmenso, que generaciones enteras anhelaron. Tener acceso directo al Hijo es un regalo, que no debe vivirse con rutina ni indiferencia. La encarnación es Dios acercándose para que el ser humano tenga vida plena. Por eso Jesús invita a valorar este don, a no desperdiciarlo, a no dejarlo pasar como si fuese un hecho más dentro de la historia. La contemplación de Jesús es un tesoro que transforma la existencia.
La escucha interior como parte de la revelación. Este pasaje también nos invita a desarrollar una escucha profunda. Jesús revela que el Padre habla a los pequeños, lo que implica que el ser humano debe entrenar su interior para percibir esa voz. Escuchar a Dios no es un acto automático, sino una disciplina espiritual que se afina con la oración, la calma interior y la disponibilidad para acoger su voluntad. La revelación ocurre en el silencio del corazón, donde Dios deposita su luz sin estridencias. La escucha interior permite que el creyente no camine en la oscuridad, sino guiado por la sabiduría que viene de lo alto. Esta actitud debe ser constante, pues el mundo está lleno de ruidos que intentan opacar la voz divina. Escuchar es un acto humilde, paciente y amoroso que abre la puerta del misterio. La mirada espiritual que transforma la realidad. El hecho de que Jesús alabe a quienes ven y oyen lo que otros no pudieron ver implica que el cristiano debe aprender a mirar con ojos espirituales. No se trata de un mirar superficial, sino de descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano. En los encuentros, en los gestos de bondad, en los momentos de prueba. En los pequeños detalles. La mirada espiritual se educa en la contemplación del Evangelio, donde aprendemos a interpretar la vida desde la perspectiva de Dios. Esta mirada transforma el modo en que enfrentamos los desafíos, porque nos permite descubrir un sentido mayor detrás de cada experiencia. Es una mirada que no se queda en lo material, sino que penetra lo profundo, buscando y encontrando la acción del Espíritu en todo. Ver la vida con ojos de fe es un privilegio que Jesús quiere regalarnos, si lo dejamos actuar en nuestro interior. La sencillez como condición para recibir la gracia. Jesús insiste en la importancia de la sencillez. Los pequeños son aquellos que no complican la relación con Dios, que no buscan requisitos innecesarios ni se llenan de razonamientos que bloquean la acción divina. La sencillez es la actitud del alma que se deja moldear. Dios habla en lo simple porque lo simple permite que Él sea el protagonista. La complicación interior, la autosuficiencia, la rigidez impiden la comunicación divina. La sencillez no es ingenuidad, sino sabiduría espiritual que reconoce que la grandeza de Dios supera cualquier cálculo humano. Es una forma de vivir despojada de pretensiones, abierta a la sorpresa, disponible para la voluntad divina. El gozo que brota de la comunión perfecta con el Padre. La alegría de Jesús en este pasaje revela la plenitud de su unión con el Padre. No es una alegría superficial, sino una expresión de la intimidad divina. Un gozo que nace de comprender el plan del Padre y ver cómo se manifiesta en las almas humildes. Jesús se llena de gozo al ver que la revelación más profunda del reino no ocurre entre los poderosos que confían en sí mismos, sino en aquellos que se acercan a Dios como niños. Este gozo nos invita a reflexionar sobre qué lugar ocupa la comunión con el Padre en nuestra propia vida. Si nos unimos a Dios con sencillez, nuestra existencia se llenará también de una alegría, no condicionada por las circunstancias externas, sino sostenida por la certeza de estar en sus manos. La acción del Espíritu como fuerza que ilumina la historia. Cuando Jesús se llena de alegría en el Espíritu, deja entrever cómo la historia humana está acompañada y sostenida por la acción silenciosa del Espíritu Santo. Todo lo que sucede en este pasaje revela una armonía trinitaria.
El Espíritu inspira, Jesús revela. Y el Padre acoge. Esta escena es una ventana al movimiento interior de Dios, que trabaja constantemente en el corazón humano para atraerlo hacia la verdad. Entender que el Espíritu está presente en cada proceso de conversión, de comprensión espiritual y de apertura del corazón nos ayuda a percibir que la vida no es solo un camino humano, sino un diálogo continuo con el Dios que guía nuestra historia. La acción del Espíritu ilumina lo que la razón no alcanza y fortalece lo que la voluntad sola no puede sostener. La revelación como un acto de amor gratuito. Jesús reconoce que el Padre ha querido revelar sus misterios a los pequeños, mostrando que la revelación es un acto de amor gratuito. Dios no se deja encontrar por aquellos que se creen autosuficientes, porque su corazón cerrado no puede acoger el don. La revelación es un regalo que nace del amor del Padre, no una conquista humana. Esto nos lleva a replantear cómo nos acercamos a la fe. No se trata de exigir respuestas o de dominar la verdad, sino de abrir el corazón a la gracia. La fe madura cuando dejamos de pensar que entendemos todo y empezamos a dejarnos sorprender por el don divino. La revelación no se impone. Se entrega con suavidad a quienes están dispuestos a recibirla. El misterio de la elección divina. Jesús expresa que tal ha sido la voluntad del Padre, invitándonos a aceptar que hay dimensiones del plan de Dios que trascienden la lógica humana. El misterio de la elección divina no es un motivo de inquietud, sino de paz. Dios elige a los pequeños, no para excluir a otros, sino para mostrar que su amor no es una respuesta a los méritos, sino una iniciativa que brota de su misericordia. Aceptar este misterio permite que nuestro corazón descanse en la soberanía amorosa de Dios. Comprender que Dios actúa según su sabiduría y no según nuestros criterios nos libera de la necesidad de controlar o entenderlo todo. El misterio no debe asustar, sino invitar a confiar más profundamente en un Dios que siempre obra por amor. Jesús como el único camino hacia el Padre. Las palabras de Jesús revelan que Él es la puerta por la cual el ser humano accede al conocimiento profundo de Dios. Nadie puede comprender al Padre sin pasar por el Hijo, porque Jesús es la manifestación visible del amor invisible. Él no solo enseña, sino que revela. No solo guía, sino que muestra el rostro paterno de Dios con sus gestos, su misericordia y su entrega. Jesús es mediador no por imposición, sino por naturaleza. Él vive en el corazón del Padre y el Padre vive en él. Conocer a Jesús es entrar en la dinámica de la vida trinitaria, donde el amor circula sin límites. Cada acto de Cristo es un espejo limpio, donde se refleja el amor del Padre. Por eso, acercarse a Jesús con un corazón abierto es permitir que la luz divina transforme todas las dimensiones de la vida. El privilegio de los discípulos como llamada a la responsabilidad. Cuando Jesús afirma que los discípulos son dichosos por lo que ven y oyen, no solo resalta un privilegio espiritual, sino también una responsabilidad. Ver a Jesús, escucharlo, experimentar su presencia, implica recibir una misión. Custodiar lo revelado y comunicarlo con fidelidad. El privilegio de haber sido introducidos en el misterio del reino exige un corazón dispuesto
a vivir conforme a lo recibido. Ser testigo no es solo recordar la experiencia, sino permitir que esa experiencia determine el modo de vivir, pensar y amar. Los discípulos no solo recibieron una revelación, recibieron también el llamado a prolongar en la tierra la obra del Maestro. Todo aquel que conoce a Cristo recibe también el mandato de reflejarlo en sus actos, palabras y decisiones. La continuidad entre la esperanza antigua y la realización en Cristo. Jesús destaca que muchos desearon ver lo que los discípulos ven, mostrando la continuidad entre la esperanza del Antiguo Testamento y su cumplimiento en él. Durante siglos, el pueblo de Israel vivió esperando al Mesías, alimentando la fe en las promesas divinas. Esas promesas encuentran su plenitud en la persona de Jesús. Con él se inaugura una nueva etapa en la historia de la salvación, aquella en la que las palabras antiguas se hacen carne, gesto, cercanía. Esta continuidad revela que Dios es fiel a su palabra y que conduce la historia con paciencia y sabiduría. Cristo es la respuesta a los anhelos más profundos del corazón humano, incluso a los que ni siquiera sabemos expresar. La bendición de ver a Jesús con los ojos del corazón. Aunque no vemos físicamente a Jesús como los discípulos, podemos contemplarlo con los ojos de la fe. Esta visión interior no es menos real. Al contrario, es más profunda, porque permite que Cristo habite en el corazón. Ver a Jesús con los ojos de la fe es reconocer su presencia en la palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, en los pobres, en los momentos de silencio. Esta visión nos introduce en un camino de intimidad, donde cada gesto de Cristo se convierte en luz para nuestro camino. La fe nos da la capacidad de percibir lo invisible, de reconocer la presencia divina en lo escondido, y de experimentar el amor que transforma. Ver con los ojos del corazón. Es una gracia que debemos pedir continuamente. La escucha que transforma el alma. Jesús afirma que los discípulos oyen lo que otros no escucharon, haciendo referencia a la apertura de su corazón. Escuchar implica disponibilidad interior. Silencio, atención. No se trata solo de oír palabras, sino de dejarlas penetrar hasta lo más profundo del alma para que produzcan frutos de conversión, esperanza y santidad. La escucha espiritual es una actitud que permite que la palabra de Dios modele la vida, purifique los deseos y renueve la mente. Cuando escuchamos de verdad, la palabra no pasa superficialmente. Se encarna en nosotros. Esta escucha transforma la manera de ver el mundo, de relacionarnos y de comprender la propia misión. La humildad que abre las puertas del reino. La revelación que Jesús celebra. En este pasaje nos muestra que la humildad no es una postura estética ni un simple acto de modestia humana, sino una condición espiritual que permite a la persona entrar en el dinamismo del reino. El corazón humilde reconoce su pequeñez sin caer en la desesperanza. Es consciente de su fragilidad, pero confía plenamente en la fortaleza de Dios. La humildad abre espacio interior para que la gracia actúe sin resistencia. En cambio, el corazón orgulloso se llena tanto de sí mismo que no deja lugar para la luz divina. Jesús se alegra porque ve cómo los sencillos pueden recibirlo, que los arrogantes no pueden comprender.
así. Este pasaje nos recuerda que acercarnos a Dios requiere una actitud de desprendimiento, dejando atrás la necesidad de controlar, dominar o demostrar, y permitiendo que el Señor sea quien guíe, revele y transforme. El silencio interior como terreno fecundo para la revelación. El Padre revela sus misterios a los pequeños porque en ellos hay un silencio interior que permite acoger la palabra. Ese silencio no es simple ausencia de ruido, sino una disposición espiritual que da lugar a la escucha profunda. En la vida actual, donde la prisa, las exigencias y la distracción constante ocupan nuestro espacio interior, este silencio se vuelve un tesoro difícil de encontrar. Sin embargo, Jesús nos enseña que es justamente allí, en la quietud del alma, donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando aprendemos a detenernos, a respirar con calma, a dejar que el corazón se serene, la voz de Dios se vuelve perceptible. En este movimiento interior se renueva la capacidad de comprender la verdad, no desde el razonamiento apresurado, sino desde una conciencia que se deja tocar suavemente por el Espíritu. La transparencia del corazón disponible. Los pequeños, a quienes el Padre revela sus misterios, no son necesariamente personas limitadas intelectualmente, sino aquellas cuyo corazón es transparente y disponible. La transparencia espiritual significa vivir sin dobles intenciones, sin máscaras, sin buscar el beneficio propio en la relación con Dios. Es un corazón que se muestra tal cual es. Vulnerable, abierto, sincero. Esta transparencia permite que la luz divina penetre sin obstáculos. Jesús exalta esta condición porque sabe que solo quien vive con autenticidad puede recibir plenamente la gracia del reino. Un corazón dividido, en cambio, siempre guarda reservas. Teme entregarse del todo. Y no puede recibir enteramente. La transparencia es un camino que exige valentía interior. Pero es el terreno donde florece la revelación más profunda. El dinamismo de la alegría espiritual. La alegría que invade a Jesús es una manifestación de la felicidad plena que brota del cumplimiento de la voluntad del Padre. Esta alegría no depende de circunstancias externas favorables, sino de la certeza de que el amor de Dios está actuando poderosamente en la historia. Es un gozo que se convierte en fuerza, en luz, en impulso. Jesús disfruta profundamente al ver que la obra del Padre avanza en los corazones que Él mismo ha preparado. Este dinamismo de alegría nos invita a revisar nuestras propias fuentes de felicidad. ¿De dónde nace nuestro gozo? ¿Nos dejamos iluminar por la certeza de que Dios actúa? ¿O dependemos solo de logros temporales y frágiles? La alegría espiritual es una realidad que transforma la manera de enfrentar la vida. Porque nace de una convicción. Dios es fiel, Dios está presente, Dios revela. La pedagogía divina que supera la lógica humana. En este pasaje se revela la pedagogía divina. Una forma de enseñar que no se ajusta a las expectativas humanas. El Padre escoge caminos inesperados. Métodos que rompen las estructuras habituales del pensamiento religioso o académico. Su modo de actuar no sigue la lógica del mérito, ni la jerarquía del prestigio, ni las categorías de poder humano. Dios elige lo sencillo para confundir lo complicado.
Lo pequeño para revelar lo grande. Lo frágil para mostrar lo fuerte. Esta pedagogía nos desconcierta porque rompe nuestros esquemas. Pero también nos libera porque nos enseña a confiar más en Dios que en nuestras propias estrategias. Permitir que Él nos eduque implica aceptar esta pedagogía sorprendente, en la que los pasos más importantes se dan desde la confianza más que desde el cálculo. La experiencia del encuentro personal con el Hijo. Jesús declara que solo el Hijo conoce plenamente al Padre. Y solo quien recibe al Hijo puede entrar en esa intimidad divina. Esto revela que la fe cristiana no es meramente una doctrina, un código moral o un conjunto de prácticas, sino ante todo un encuentro personal con Cristo. Él es el rostro visible del Dios invisible. En su humanidad podemos captar la ternura, la misericordia y la verdad del Padre. Esta experiencia personal transforma radicalmente la vida. Porque no nos relacionamos con una idea, sino con una persona viva que nos llama, nos mira, nos sostiene y nos conduce. En la medida en que profundizamos esta relación, el conocimiento del Padre se vuelve más pleno. El encuentro con Jesús no es un acontecimiento puntual, sino un proceso continuo de amor y de revelación. El don de participar de un misterio que otros desearon conocer. Jesús declara que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que los discípulos ven. Estas palabras subrayan que la revelación no surgió de la nada, sino que fue preparada lentamente a lo largo de la historia. La humanidad caminó durante siglos hacia el encuentro con Cristo. Los profetas anunciaron. Los patriarcas esperaron. El pueblo caminó en medio de luces y sombras. Y ahora llega el momento en que lo anunciado se cumple. Esto nos ayuda a comprender que nuestra fe es un tesoro que hunde sus raíces en una historia larga, profunda y llena de esperanza. Participar de esta revelación es un privilegio inmenso, pero también una llamada a vivir con gratitud y a valorar lo que otros esperaron con tanto anhelo. Somos parte de una historia sagrada que continúa desplegándose. La mirada que reconoce la obra de Dios en lo pequeño. Uno de los grandes mensajes de este pasaje es aprender a ver la obra de Dios donde el mundo no la ve. Jesús se alegra porque los pequeños entienden lo que los grandes pasan por alto. Esto nos invita a cultivar una mirada espiritual capaz de percibir los signos del reino en lo aparentemente insignificante. En un gesto de bondad, en una reconciliación. En un susurro de oración. En la constancia silenciosa de quien ama sin ser visto. Esta mirada no nace del análisis frío, sino de un corazón que sabe contemplar. Cuando desarrollamos esta capacidad de contemplación, descubrimos que Dios actúa continuamente, incluso en circunstancias que parecían irrelevantes o adversas. Ver con los ojos de la fe es descubrir que el reino está germinando en la tierra fértil de lo simple. La gratitud que transforma la manera de vivir. Jesús vive este momento en una actitud profunda de gratitud. Agradece al Padre por su plan, por su sabiduría, por su manera de actuar. Esta gratitud no es una emoción pasajera, sino un estado del alma que reconoce que todo es don. La gratitud transforma la percepción del mundo, porque permite reconocer que incluso los desafíos pueden ser caminos de revelación. Cuando vivimos agradecidos, dejamos de reclamar.
Y empezamos a acoger. La gratitud abre el corazón a la esperanza y a la confianza. Porque quien agradece reconoce constantemente la acción amorosa de Dios. Este pasaje nos invita a cultivar una espiritualidad profundamente agradecida, que cambia la manera de mirar la vida y nos permite caminar con una paz más estable. El reino que se revela a través de lo inesperado. Una de las enseñanzas más hermosas de este pasaje es que Dios sorprende. Él elige caminos que nadie habría imaginado. Jesús celebra que el Padre revele sus misterios a los pequeños. No porque estos sean más importantes, sino porque poseen un corazón disponible. Esto muestra que el reino de Dios no entra por la puerta de la lógica humana, sino por la puerta de lo impensado. Dios actúa desde donde nadie lo espera. Y a través de quienes parecen insignificantes. Esta revelación desconcierta al mundo. Pero para el creyente se transforma en un motivo de esperanza. Allí donde la humanidad ve límites, Dios ve posibilidades. Donde el mundo ve fragilidad, Dios ve espacio para realizar maravillas. La revelación que Jesús exalta invita a confiar más en la creatividad divina que en los análisis humanos. Porque Dios siempre obra desde lo inesperado. Para sorprender, transformar y renovar. La alegría interior como sello del Espíritu Santo. La escena comienza con Jesús rebosante de alegría en el Espíritu Santo. Y esta alegría no es un detalle secundario. Es el sello de quienes viven profundamente unidos al Padre. La alegría espiritual es distinta a la alegría emocional. Es estable, profunda, silenciosa, serena. Se mantiene incluso en medio de la dificultad porque no depende de acontecimientos externos, sino del amor eterno que sostiene el alma. Jesús muestra que la vida en el Espíritu siempre genera gozo. Porque quien se deja conducir por él descubre que todo tiene un sentido más grande. Esta alegría es la señal de que Dios está actuando. De que las almas se abren a la verdad y de que el reino se está manifestando. Vivir desde esta alegría es dejar que el Espíritu ilumine la vida con una luz que ninguna oscuridad puede apagar. El misterio de un Dios que ama la sencillez. Las palabras de Jesús no solo enaltecen la pequeñez, sino que revelan un rasgo profundo del corazón de Dios. Su predilección por lo sencillo. La sencillez espiritual no es ignorancia ni debilidad. Es un modo de ser que renuncia a complicar innecesariamente el camino hacia Dios. Los sencillos son transparentes. No se esconden detrás de máscaras. Ni pretenden aparentar lo que no son. Esta transparencia permite que la luz divina entre sin obstáculos. Jesús celebra ese modo de ser porque sabe que la sencillez abre puertas que la soberbia cierra. En ella se encuentran la paz y la disponibilidad necesarias para la escucha interior. Quien vive en la sencillez no teme al misterio, sino que lo abraza con confianza. La alegría de Jesús como revelación de la voluntad del Padre. La alegría de Jesús es una expresión concreta de la voluntad del Padre. No es una alegría superficial ni pasajera. Es profunda, estable, nacida del Espíritu. Esta alegría señala que la revelación a los pequeños no es un accidente, sino parte del designio amoroso de Dios. Jesús no solo lo acepta, lo celebra con entusiasmo espiritual. Ese gozo nos enseña que la voluntad del Padre no es una carga, sino un camino hacia la plenitud.
Cuando Jesús se alegra, muestra que la obediencia a Dios no es resignación, sino participación en un amor infinito. El discípulo que contempla esta escena comprende que vivir según la voluntad del Padre es entrar en un espacio de plenitud interior donde la paz supera toda dificultad. La revelación como acto siempre dinámico. La revelación del Padre al Hijo y del Hijo a los discípulos no es un acontecimiento estático. Es un movimiento continuo que se renueva en la historia. Dios no se reveló solo en un momento puntual, sino que sigue hablando. Sigue mostrando su rostro. Sigue guiando a la humanidad hacia la verdad. El Evangelio nos recuerda que la revelación es una invitación permanente a entrar en diálogo con Dios. No se trata de un conocimiento que se posee de una vez para siempre, sino de un camino en el que cada día se descubre algo más. La vida espiritual se convierte así en un proceso vivo, en un viaje incesante hacia una profundidad mayor, donde el corazón se vuelve cada vez más capaz de recibir el misterio divino. La bendición de ver a Dios actuar en la historia personal. Cuando Jesús dice que los discípulos son dichosos porque han visto lo que muchos anhelaron, esa bienaventuranza no queda encerrada en el pasado. También hoy se extiende a quienes, con ojos abiertos por la fe, logran reconocer la acción de Dios en su historia personal. Ver la mano de Dios en los acontecimientos cotidianos es un don inmenso. Muchas veces Dios actúa de manera imperceptible, sin estridencias, en silencios que solo un corazón atento puede interpretar. El discípulo que contempla este pasaje es invitado a descubrir que su propia vida está llena de momentos donde Dios ha hablado, ha protegido, ha guiado y ha sostenido, incluso sin que él lo supiera. Esas huellas del amor divino son la continuación viva de aquello que los discípulos vieron en Jesús. El valor espiritual de escuchar con el corazón. Jesús no solo habla de ver, sino también de oír. Muchos quisieron escuchar lo que los discípulos escucharon y no lo oyeron. Esto subraya que la escucha es tan importante como la visión. La escucha espiritual requiere un corazón silencioso, atento y libre de distracciones. En un mundo saturado de voces, la voz de Dios suele quedar relegada a un rincón que pocos exploran. Por eso, este Evangelio nos invita a cultivar el arte de escuchar con el corazón. Es una escucha que no se limita a palabras, sino que percibe la presencia de Dios en los gestos, en la creación, en las personas, en los susurros interiores donde el Espíritu inspira y consuela. Quien aprende a escuchar, de este modo se convierte en discípulo verdadero. La revelación que lleva a la conversión del corazón. La revelación del Padre a los pequeños no es solo informativa. Es transformadora. Cambia la manera de ver la vida, de comprender a Dios, de relacionarse con los demás. Cuando Dios se revela, el corazón se ablanda. Las cadenas interiores se rompen y surge una libertad nueva. El Evangelio de Lucas invita a dejar que esta revelación nos lleve a la conversión, entendida no como un cambio superficial, sino como un giro profundo hacia la verdad. La conversión es fruto de sentirse amado, de comprender que Dios ha salido al encuentro del alma con ternura. Esa revelación derrite la dureza interior y enciende un deseo sincero de vivir, en coherencia con el amor recibido. El encuentro como clave de la fe cristiana.
Este pasaje deja claro que la fe no es solo doctrina ni norma. Es encuentro. Encuentro entre el Padre y el Hijo. Entre el Hijo y el discípulo. Entre el discípulo y la revelación divina. Cada encuentro abre una puerta y crea una relación. Por eso, la fe crece cuando se alimenta de momentos de intimidad con Dios. En este Evangelio, Jesús nos recuerda que la verdadera comprensión nace del contacto directo con Él. Quien se encuentra con Cristo descubre una luz que transforma la existencia. La fe se vuelve entonces una experiencia viva. Un camino en el que cada encuentro renueva la confianza y profundiza la comunión. La profunda humildad de aceptar que todo es don. El Evangelio conduce al corazón del discípulo hacia una verdad esencial. Todo lo que tenemos, sabemos y somos, es don. La revelación no se conquista, se recibe. La sabiduría espiritual no es acumulación, sino acogida. Jesús exalta a los pequeños precisamente porque ellos viven en ese espíritu de acogida sincera, libre de pretensiones. Al aceptar que todo es don, el corazón se libera del peso de querer controlar, dominar o poseer el misterio. Esta humildad es la puerta de entrada al reino. Allí comienza la verdadera sabiduría. La que no se apoya en la prepotencia, sino en la docilidad del que se sabe amado. Y guiado por un Dios que se revela con amor. La sabiduría divina que se ofrece al corazón sencillo. Las palabras de Jesús plantean una paradoja. Los sabios y entendidos no comprenden lo que los pequeños sí comprenden. Esto revela que la verdadera sabiduría no depende de la capacidad intelectual, sino de la apertura espiritual. Dios no rechaza a los sabios. Simplemente su corazón, a veces cargado de autosuficiencia, no puede recibir lo que Él ofrece. En cambio, el corazón pequeño reconoce su necesidad, admite sus límites, y por ello abre espacio para la gracia. En esta apertura surge una sabiduría más alta, aquella que no se aprende en libros, sino en la oración, en la contemplación y en la docilidad. La sabiduría divina se derrama como un don, como una luz interior que guía, fortalece y transforma. Y quienes la reciben descubren que comprender la verdad no es producto del esfuerzo humano, sino fruto de un corazón que se deja amar. El conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. Jesús declara que solo Él conoce plenamente al Padre, y que solo el Padre conoce plenamente al Hijo. En estas palabras se revela la profundidad del misterio trinitario. La relación entre el Padre y el Hijo es un lazo eterno de amor, de conocimiento recíproco, de unidad perfecta. Este conocimiento no es intelectual, sino relacional, afectivo, vital. Lo que Jesús expresa es que el secreto más profundo del ser divino reside en esta comunión inquebrantable. Y lo más sorprendente es que Jesús invita al ser humano a participar de esta comunión. Por eso afirma que solo aquellos a quienes Él quiere revelar al Padre pueden entrar en esta intimidad. La vida espiritual, vista desde esta perspectiva, no consiste en acumular información sobre Dios, sino en entrar en una relación viva con Él a través de Jesús, quien abre el camino hacia el corazón del Padre. La mirada agradecida que reconoce la acción divina. El agradecimiento de Jesús no solo es un acto de oración,
Es también un reconocimiento profundo del modo en que el Padre obra en la historia. Jesús contempla la realidad con una mirada espiritual, que revela la presencia constante del Padre en cada proceso. Él ve cómo las semillas del reino germinan silenciosamente en los corazones abiertos, y cómo los pequeños reciben lo que muchos grandes no pueden percibir. Esta mirada agradecida es un modelo para el creyente. Aprender a ver el mundo desde la acción divina. Cuando contemplamos así la vida, descubrimos que cada acontecimiento, sea simple o complejo, puede convertirse en un espacio donde Dios revela su ternura, su pedagogía y su fidelidad. La gratitud se vuelve entonces una forma de contemplación, una manera de vivir atentos a los signos de Dios en lo cotidiano. La dicha de los discípulos como revelación de un don inmenso. Cuando Jesús dice que los discípulos son dichosos porque ven lo que otros no vieron, está subrayando la grandeza del don que han recibido. No se trata de una ventaja superficial, sino de participar de la plenitud de la revelación divina. Los profetas y reyes del Antiguo Testamento anhelaron conocer al Mesías, pero solo lo vieron de lejos, a través de sombras y promesas. Los discípulos, en cambio, son testigos directos del cumplimiento de esas promesas. Jesús les muestra que han sido introducidos en el centro de la historia de la salvación. Esta dicha es también nuestra, porque por la fe participamos del mismo misterio. Somos beneficiarios de un don que atraviesa los siglos y se actualiza en cada generación. Vivir esta dicha implica acoger el privilegio de ser testigos del amor encarnado. El misterio de un Dios que se deja conocer paso a paso. En este pasaje, Jesús muestra que la revelación de Dios no es algo que se ofrece de golpe, sino que se despliega poco a poco. Es un proceso dulce y gradual, donde el Padre conduce con paciencia y amor. Muchos quisieron ver el misterio completo, pero Dios decidió revelarse en etapas, acompañando al pueblo en su crecimiento espiritual. Así ocurre también en cada alma. Dios no revela todo de una vez, sino que ilumina cada rincón del corazón según la capacidad de recibir. Esta pedagogía demuestra la delicadeza divina. El Padre no presiona, no impone, no abruma. Simplemente da luz cuando el alma está preparada. Por eso la fe es un camino, una historia compartida con Dios, un recorrido donde Él se revela más profundamente, a medida que nosotros nos abrimos con más confianza. La nobleza de los profetas que prepararon el camino. Las palabras de Jesús honran la memoria de los profetas y reyes que esperaron su venida. Ellos fueron custodios de la esperanza, portadores de una luz que aún no brillaba plenamente. Sus esfuerzos, oraciones y sacrificios prepararon el terreno donde finalmente germinó la revelación definitiva en Cristo. Jesús reconoce esa fidelidad, esa búsqueda incansable, ese anhelo ardiente de ver la promesa cumplida. Esta referencia nos enseña a valorar lo que otros construyeron antes que nosotros, a reconocer que la fe que hoy poseemos ha sido fruto del trabajo, entrega y esperanza de generaciones enteras. La comunión de los santos nos recuerda que formamos parte de una cadena viva, donde cada eslabón aporta algo al despliegue de la revelación divina.
La responsabilidad espiritual que nace de la revelación recibida. Ser testigo de la revelación implica una responsabilidad profunda. Jesús declara la dicha de los discípulos. Pero esta dicha conlleva una misión. Vivir a la altura del don recibido. No se trata solo de contemplar, sino de encarnar la verdad. La revelación no es un privilegio para admirar, sino una llama que debe iluminar la vida. Quienes han sido tocados por la luz de Dios están llamados a reflejarla con sus acciones, sus palabras y su modo de amar. La responsabilidad espiritual consiste en dejar que esta revelación transforme la manera de relacionarse, de discernir y de servir. Jesús nos muestra que la verdadera dicha no consiste en haber visto, sino en vivir en coherencia con lo visto, dejando que la luz divina impregne cada rincón de la existencia. La fidelidad de Dios que sostiene el camino de los sencillos. Cuando Jesús exalta la revelación concedida a los pequeños, no está simplemente ofreciendo un elogio pasajero, sino mostrando una verdad fundamental que sostiene la historia de la salvación. Dios se mantiene fiel a sí mismo revelándose allí donde el corazón permanece abierto. El sencillo no presume, no acumula razones para justificarse. No se refugia en títulos ni en reconocimientos. El sencillo es aquel que se presenta desnudo ante la mirada divina, sin otras armas que la humildad y la confianza. Jesús reconoce en ese corazón vulnerable el terreno adecuado para que la gracia pueda brotar con libertad. Y mientras la sabiduría mundana se envuelve en razonamientos complejos, el corazón humilde se convierte en una tierra fértil donde Dios deja caer semillas que germinan en frutos de luz. La fidelidad del Padre hacia estos corazones revela también que Él no actúa según criterios humanos, sino según la lógica del amor eterno que se inclina hacia el más pequeño para levantarlo. La alegría de Jesús como revelación. Cuando Jesús se llena de júbilo en el Espíritu Santo, el Evangelio permite contemplar un momento único. La alegría profunda del Hijo que experimenta la comunión perfecta con el Padre. No es una alegría superficial, sino una exultación interior, que brota del reconocimiento de la obra divina. Esa alegría se convierte en una ventana que deja ver el corazón de Cristo. Un corazón que se emociona al contemplar el modelo de amor del Padre y su manera de atraer a los más humildes. Cada palabra que Jesús pronuncia brota de esta alegría. Y esa alegría es en sí misma una revelación. Dios no actúa desde la obligación, sino desde el gozo de amar. La alegría de Jesús, entonces, es también un llamado para el creyente. Una invitación a descubrir el gozo más profundo no en lo que se posee, sino en lo que Dios obra en los corazones abiertos a Él. La lógica del reino que rompe expectativas humanas. Este pasaje muestra que el reino de Dios avanza según una lógica completamente distinta a la humana. Mientras los criterios terrenales premian el poder, la influencia y el intelecto, Dios mira hacia la humildad, la disponibilidad interior y la capacidad de asombro. Jesús revela que la verdadera grandeza no consiste en dominar, sino en acoger. No en saberlo todo, sino en dejarse enseñar. No en ocupar los lugares más altos, sino en bajar a la profundidad donde el misterio se hace cercano. Esta manera de actuar de Dios rompe las expectativas humanas.
porque nadie esperaría que los secretos del reino fueran entregados primero a quienes el mundo ignora o desprecia. Sin embargo, precisamente ahí se manifiesta la belleza de Dios. Él se muestra donde la soberbia no tiene espacio y donde el corazón se dispone a recibir sin condiciones. La contemplación de este pasaje de Lucas nos introduce en una de las revelaciones más profundas del corazón de Jesús y del modo de actuar de Dios a través de la alegría del Hijo, experimentada en comunión plena con el Espíritu Santo y dirigida en acción de gracias al Padre. Se abre una ventana que permite comprender que todo en la vida espiritual nace de un movimiento divino de amor que precede y sostiene todo. No se trata de un Dios lejano o inaccesible, sino de un Padre que elige manifestarse allí donde el corazón se presenta sin defensas, sin la soberbia de querer poseerlo todo, y sin la pretensión de controlar el misterio. En la humildad y en la apertura interior se encuentra el espacio donde Dios se complace en revelar la plenitud de su verdad. Finalmente, este pasaje nos llama a vivir en gratitud profunda, a reconocer que lo que hemos visto y oído es un don inmenso. Nos invita también a custodiar este tesoro con humildad, a transmitirlo sin miedo y a confiar en que Dios sigue manifestándose en los corazones que se abren a Él. La dicha de los discípulos es también la nuestra. Ver a Dios actuar, oír su voz en el interior, experimentar su ternura y caminar sostenidos por su amor. Todo esto nace de la humildad. Florece en la pequeña semilla de la confianza y se eleva plenamente en la alegría del Espíritu Santo, donde Jesús mismo nos enseña a dar gracias por todo lo que el Padre continúa revelando a quienes se dejan amar por Él. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.